agua viva que fluye sin parar. Vamos a ir al libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 1 al 8, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes, yo creo que algo necesario en nuestros tiempos, ¿verdad? Y importante, yo sé que a veces es difícil de encontrarlo. ¿Todos lo tienen en sus Biblias? ¿Todos? Bueno, yo lo tenía en la pantalla por si no lo encontraban, ¿verdad? Pero vamos a leerlo, vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Mientras leemos y vamos a leer, sígame, ¿verdad? A leerlo, yo voy a leer todos los versículos y luego vamos a orar. ¿Ok? Dice así la palabra de Dios en Miqueas, capítulo 6. Y yo le animo que cuando lo abra, déjela abierta porque vamos a estar viendo esos versículos continuamente, ¿verdad? Y así estamos en línea con lo que estamos viendo. Y dice así la palabra de Dios en Miqueas capítulo 6
versículo 1. Oí ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oí montes y fuertes simientes de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. María aquí no es la Virgen María, ¿ok? María aquí viene siendo hermana de Moisés, Miriam, ¿verdad? Déjeme aclarar esto. María, nos envió a María, ¿verdad? No, ¿verdad? Aquí María viene siendo Miriam, que era hermana de Aarón y Moisés. Versículo 5. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejo. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Dice el versículo 6 ahí: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré a él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneos o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu quién, hermanos, Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde, Señor, que podemos venir a tu palabra y tantas cosas que podemos ver, Señor, en este capítulo, en estos versículos 8. Hay tantas cosas que están en mi mente y en mi corazón que quiero compartir con ellos de esta porción, Señor. Pero te pido, Padre Santo, que seas tú el que dirija, Señor. No lo que yo quiero, lo que tú quieres presentarnos esta noche, Señor. Usa tu palabra, Señor. Guíanos con el Espíritu Santo, Padre Santo, para poder ver y entender la importancia de lo que vamos a ver esta noche, Señor. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Déjeme darle un poco de introducción de lo que está sucediendo aquí y por qué leemos lo que leemos en el libro de Miqueas, capítulo 6. Are you going to go with the kids? Oh, no. I told her that whenever I'm going to start the message, she could go. She was aware of that. Es importante que entendamos, si no, no vamos a encajar la enseñanza que vemos. Ahora, recuerde, dije la semana pasada, dije varias cosas la semana pasada, y una de las cosas que, ¿verdad?, a veces cuando uno está enseñando no capta hasta después, ¿verdad?, que estoy viendo el video, hay cosas, ¿verdad?, que dije, pero hablando del nuevo, dije que el Nuevo Testamento está establecido como enseñanza solamente. El Nuevo Testamento es aquella guía, ¿verdad?, para el Hijo de Dios, para la iglesia, ¿verdad?, de hoy en día. El Antiguo Testamento son aquellas historias que Dios nos da en su palabra, de las cuales Él directamente trató con su pueblo, y al tratar con su pueblo, ¿verdad?, en su palabra nos dio aquellas enseñanzas de las cuales debemos aprender de ellas, ¿verdad? Ese es el Antiguo Testamento. Y el día de hoy estamos una vez más, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, el libro de Miqueas. Ahora,
aunque lo que vemos aquí es un escenario, es un trato, ¿verdad?, de Dios con su pueblo, el pueblo de Israel, ¿verdad? No quiere decir que esto no aplica a nosotros, ¿verdad? Y vamos a ver porque nos dejó estas historias, ¿verdad?, en la palabra de Dios para que aprendiéramos de ellas, ¿verdad? Entonces es importante. Ahora quiero dar un poco de introducción a lo que está sucediendo en el capítulo 6, si no, no vamos a entenderle. El libro de Miqueas es un libro muy importante, no solo para el pueblo de Dios, hablando del pueblo judío, pero para la iglesia. ¿Por qué? Porque el libro de Miqueas, hermanos, proporciona, nos da aquellos detalles importantes de las profecías importantes del nacimiento del Señor Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo que Miqueas, el profeta Miqueas, era un profeta. Acuérdese, en los tiempos pasados, lo que le llamamos en el Antiguo Testamento, antes que viniera Jesús, ¿verdad?, como el Hijo de Dios, no existía la completa palabra de Dios. Entonces, la manera que Dios se comunicaba con su pueblo era a través de profetas. Eran siervos, hombres de Dios, ¿verdad?, que Dios les daba el mensaje que quería que comunicaran a su pueblo. Y el libro de Miqueas fue escrito, ¿verdad?, por el profeta Miqueas. Y una de las cosas que este profeta revela, ¿verdad?, alrededor de unos 700 años antes del nacimiento de Cristo, este profeta en el libro de Miqueas revela, escúcheme, el nacimiento, el lugar de nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? ¿En dónde? En Belén. Ay, deberíamos de saber eso. Mire, hay hasta, ¿verdad?, cantos ahí. En Belén. Ahora, Miqueas, el profeta Miqueas, hace esa revelación de la ciudad donde iba a nacer el Señor Jesucristo. Hace esa revelación alrededor de 700 años antes que sucediera. Por cierto, ¿cómo se sabía si alguien que proclamaba ser profeta de Dios era profeta de Dios? Se cumplía al pie de la letra aquello que él revelaba por Dios. ¿Dónde vemos esa profecía? No tenemos que ir ahí, pero en Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos narra eso. Mire, dice, ya que tenemos abierto, mire ahí, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, ¿qué dice? Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, ¿qué, hermanos? En Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este libro es importante no solo para la iglesia hoy en día, pero es importante aún para el pueblo judío, porque nos da aquella, ¿verdad?, referencia, profecía importante de la localidad donde iba a nacer Jesús, en Belén. ¿Sucedió ese nacimiento? Sí. ¿Cuándo? 700 años después, alrededor de 700 años después, que Miqueas, el profeta, hace esta revelación. Eso es un libro muy importante. Ahora, segundo, tras la muerte de Salomón,
Salomón en la Biblia es aquel personaje a quien Dios lo bendice de una manera muy especial. Dios viene a Salomón y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras, lo que tú quieras, y yo te lo doy. Me pregunto, si el Señor nos hiciera esa pregunta a nosotros, ¿qué le pediríamos? A mí, ¿cuál sería nuestra contestación? Salomón le dice, Salomón era el hijo de David y iba a ser el sucesor como rey de David, de su papá, del reino, del pueblo de Israel. Y Salomón, cuando Dios le dice: Salomón, pídeme lo que tú quieras, tengo por hecho que lo voy a hacer. Y Salomón le dice: dame sabiduría para guiar este pueblo. Todo lo que Salomón le pudo haber pedido a Dios en ese momento y hubiera sido, ¿verdad?, obtenido. ¿Qué le pide él? Sabiduría. Salomón fue bendecido. Dice la palabra de Dios que no ha existido otro ser humano más sabio que Salomón, porque Dios le dio esa sabiduría, y le dio más que sabiduría, porque junto con la sabiduría vinieron otras bendiciones a Salomón. Yo siempre me he hecho esa pregunta: ¿qué hubiéramos pedido nosotros, la raza? Si el Señor nos dice: a ver, pídeme, ¿qué quieres? ¿Qué le hubiéramos pedido? No, pues Señor, mira, que me llegue el cheque cada semana sin trabajar. No, pues que este, ¿verdad?, viejo haga lo que yo diga cuando yo diga. No, pues que mi esposa no sea rezongona. ¿Qué hubiéramos pedido? No, pues que mi cutis no se haga viejo. Tantas cosas. Ahora escuchen. Por la sabiduría que Salomón tenía, el pueblo de Israel, las 12 tribus, se mantuvieron bajo la orden de Salomón. Pero al morir Salomón, el país o la tribu se dividió en dos reinos. Las 12 tribus se dividieron: el reino del norte y el reino del sur, los cuales la palabra de Dios y la historia nos enseña que estos dos reinos duraron así alrededor de 2 siglos, gobernados por reyes judíos, ¿verdad?, y exhortados por los profetas hacia la justicia social y la observación de la ley. El reino del norte, conocido como Israel, siendo su capital Samaria, que se extendió hacia el mar Mediterráneo, fueran conocidos como 9 de las 12 tribus. Yo no les estoy dando encima porque hay tanta historia ahí. Luego el reino del sur, conocido como Judá, su capital en Jerusalén, hacia dirección del Mar Muerto. El Mar Muerto en esta dirección, ¿verdad?, el Mar Mediterráneo en esta dirección. Las cuales formaron solo 3 tribus: Judá, Benjamín y la tribu sacerdotal de los levitas. Ahora, en esta división de estos dos reinados surge el profeta Miqueas. El profeta Miqueas era de una pequeña ciudad al suroeste de Jerusalén llamada Moreset. Dice: ay, ¿y cómo sabe usted todo eso? Ahí está en Miqueas capítulo 1.
Esta ciudad, esta pequeña ciudad, quedaba a medio camino o entre medio del camino a Gaza y Jerusalén. En medio. El mensaje del profeta que vemos aquí en el libro de Miqueas está dirigido principalmente al reino del sur, de Judea, donde componían estas tres tribus: Judá, Benjamín y la tribu de los sacerdotes. Aunque la Biblia nos habla referencia de que el profeta Miqueas, ¿verdad?, profetizó al reino del norte también. Y una vez más vemos eso en el capítulo 1 de Miqueas, donde habla los dos reinos, Samaria y Jerusalén, las dos capitales que existían, del reino norte y el reino del sur. Ahora, llegamos al capítulo 6 de Miqueas. Y el escenario que encontramos ahí, hermanos, necesitamos entenderla, porque si no entendemos el escenario, no vamos a entender qué está hablando cada uno de esos versículos del capítulo 6 que hemos leído. Y no vamos a poder tener el concepto correcto de, ¿verdad?, ¿qué quiere Dios de mí? Esa es la pregunta que surge ahí. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Yo estoy seguro que ha oído mensajes tras mensajes y personas tras personas y decir, mira, esto es lo que Dios espera de ti, esto es lo que Dios quiere. Ahora lo vamos a ver nosotros de la perspectiva de aquel profeta que representaba a Dios y ante el pueblo, y le dice, esto es lo que Dios quiere de ti. Pero necesitamos entender el escenario del capítulo 6. Un escenario, hermanos, que comúnmente, ¿verdad?, trae un poco, debería de traer en nuestras vidas, ¿verdad?, un interés y una preocupación, lo que el capítulo 6 es. Déjeme cómo el profeta está relatando este capítulo 6. Lo está relatando de una manera, de un escenario, como cuando usted se encuentra en una corte. ¿Ha estado usted algún día en alguna corte, ya sea aquí o, bueno, en los países de uno? Yo no sé cómo son las cortes, pero el escenario que nos presenta el profeta Miqueas aquí es el escenario como una corte. Las cortes comunes aquí, si usted ha ido o ha estado, ¿verdad?, usted va a ver, ¿verdad?, que a este lado comúnmente se sienta aquella persona que va a acusar a la otra persona. El acusador. A este lado comúnmente se sienta aquel que está siendo acusado. Y luego tenemos aquí al lado del acusador, ¿verdad?, a este lado aquí, aquellos que son los que van a escuchar la evidencia para determinar la sentencia del que está siendo acusado. Esa es la descripción de una corte. Y está aquí quien representa la ley, quien representa la autoridad. En medio, el que tiene el control de lo que se va a determinar y se va a dictar y se va a llevar a cabo en esa corte. Este es el escenario de Miqueas. Miqueas se encuentra aquí y está a punto de presentar el capítulo 6.
Y está aquí, ¿verdad? Miqueas va a representar a quien está aquí, acusado. Ahora escuchen. En tiempos bíblicos, y aún en nuestros tiempos, yo diría, una corte es aquel lugar cuando no ha habido de otra manera de concretar el acuerdo entre uno y el otro. Entonces uno va a una ¿qué? Corte. Porque de alguna manera fuera de la corte no se pudo concretar ese acuerdo, y porque no se pudo concretar ese acuerdo, hubo necesidad de presentarse ante una corte. Una corte era aquel lugar donde se le otorgaba el poder de determinar la justicia correcta a un grupo de personas. Ya no iban a determinar cuál era la justicia correcta el acusador o el acusado, sino aquel grupo a quien se le había dado esa autoridad. En una corte era aquel lugar donde las pruebas determinaban el veredicto claro hacia el acusado. La decisión que ellos iban a tomar iba a ser basada en el veredicto, ¿verdad? En las pruebas claras que iban a ser presentadas, ya sea por el que estaba acusando o por el acusador, lo cual iba a determinar un veredicto sin duda. Y ese es el escenario. Al llegar al capítulo 6, de alguna manera el pueblo de Dios no había, ¿verdad?, encajado con Dios en aquellas peticiones, en aquello que Dios le pedía, ¿verdad? Y el profeta mira la necesidad de presentar el capítulo 6 como que estuvieran en una corte para determinar quién tiene la razón. Ahora, usted y yo sabemos quién tiene la razón. No hay duda de eso. Pero muchas veces, como el pueblo de Dios, ¿verdad?, que seguía en su rebeldía y no quería hacer la voluntad de Dios, buscaban aquella razón del por qué no hacían lo que Dios les pedía. Miren, no es nada diferente hoy en día. ¿Qué excusa usted y yo ponemos para no hacer aquello que Dios nos pide que hagamos? ¿Cuántas veces, como Dios tuvo que tratar con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, por sus terquedades, sus necedades? Y constantemente les decía, miren, hagan esto. ¿Y qué terminaba haciendo el pueblo? Lo contrario a lo que Dios les pedía. Y ese era el escenario de los dos divisiones, tanto el norte como el sur. El norte, las 10 tribus en sí, se apartaron completamente de la voluntad de Dios. El reino del sur batallaba. Por tiempos hacían las cosas de Dios. Si usted recuerda, en el libro de los Reyes nos enseña que se levantaba un rey y glorificaba y enaltecía el nombre de Dios. Luego moría ese rey y se levantaba otro rey malvado y hacía altares para otros dioses. Y estaban sub y baja. Hoy sí, mañana no. Y este era el escenario al cual viene, ¿verdad?, Miqueas. Y trae al pueblo y dice, mire, voy a presentarle lo que Dios me ha dado, pero voy a presentárselo de una manera como que estuviéramos en una corte.
vamos a determinar de una vez por todas, dice. Y los primeros 2 versículos del capítulo 6 nos da aquellas palabras de introducción a la corte del tribunal. Yo no sé si usted ha visto un caso en la corte, pero cuando hay un caso, ¿verdad? Primero le dan la palabra al que está acusando, las que le llaman palabras de introducción. Dice, puede abrir y comenzar. Y las primeras palabras es dirigidas, ¿verdad?, a aquel tribunal, a captar el oído de ese tribunal. Ahora, ¿quién es ese tribunal? En el capítulo 6, mire versículos 1 y 2. Dice, oí ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra quién, hermanos, los montes, y oigan los collados su voz. Oí, montes y fuertes simientes de la tierra, que el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con quién, hermanos. Se para el profeta y comienza de una manera abierta a comenzar sus primeros 2 versículos como expresión, a dirigirse a ese tribunal, ¿verdad? A hablar de una manera. Ahora, ¿cuál es el tribunal que él está hablando ahí? ¿Verdad? No es un grupo de personas, hace mención de ciertas naturalezas, los montes, los collados y los fuertes cimientos de la tierra. Comienza a hablarle al pueblo y le dice, bueno, déjeme llamar la atención y déjeme ser testigos, aquellos, ¿verdad?, que son parte, ¿verdad?, del tribunal, ¿verdad?, de este caso. Y dice, oigan los montes, oigan los collados, oigan, dice, los fuertes cimientos de la tierra. Ahora, ¿por qué hace mención de este tribunal? ¿Por qué usa estas 3 cosas? Los montes, ¿verdad?, los collados y los fuertes cimientos de la tierra. Escúcheme, porque cada uno de estos testigos ampliaban una misma cosa. ¿Qué? Los montes, los collados y los fuertes cimientos, escúchenme, eran testigos inquebrantables, inmovibles de lo que Dios había hecho con su pueblo. Le dice, para llamar la atención, y es la introducción principal en una corte, es la importancia para que ese tribunal capte los oídos a lo otro que se va a presentar. Si no capta esos oídos, todo lo demás que se va a decir se pierde. Y el profeta comienza a decir, ¿verdad? Oigan montañas, oigan collados, les estoy dando quienes van a ser testigos, quienes han estado aquí por la existencia, quienes han sido testigos de todo lo que Dios ha hecho con el pueblo de Dios. Qué introducción, ¿cierto? Si hoy en día existiera esa corte de como vemos aquí en el capítulo 6 de Miqueas, de Jesucristo hacia su pueblo, los testigos de Jesús no serían los montes, los collados y las fuentes. ¿Quiénes serían los testigos? Primero, su muerte en la cruz.
Si el Señor Jesucristo tuviera que presentar ese mismo caso y escenario que está presentando Miqueas 6 hoy en día, ¿verdad? El Señor Jesucristo diría, ¿verdad? Como referencia, como testimonio, sería primero mi muerte en la cruz. Déjenme recordarle que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Venció la muerte. Si el Señor Jesucristo hoy en día tuviera que enfrentar en una corte a su iglesia por su rebeldía, por su manera de ser hacia las cosas de Dios, por no hacer aquello que Jesús pide a la iglesia, lo primero que sería como testigo: hey, déjeme poner como testimonio aquello que yo hice en la cruz por ustedes. ¿Fue en leve lo que Él hizo en la cruz? No. ¿Qué sería el otro testimonio? El Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan capítulo 14 versículo 17? No vayan allí, pero escuche, dice: el Espíritu de verdad, interesante, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero escúcheme: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu Santo sería el segundo testigo que Jesús pusiera como su referencia en ese tiempo. ¿Cuál sería el tercero? La palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 17, 17? Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es que verdad. Y hay una cosa más que Él presentaría ante ese tribunal como testimonio: la iglesia. Su muerte en la cruz, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la iglesia. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Escuchen: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Porque es importante cómo nos portamos en la casa de Dios. Aquí está la respuesta en el versículo 15, que es la iglesia del Dios viviente. Y miren la descripción que da de esta iglesia: columna y baluarta de la verdad. Esos son los 4 testimonios que Jesús tuviera si hoy en día tuviera que enfrentar a la iglesia en su rebeldía. ¿Estamos entendiendo? Puede, ahora, ¿qué tienen estas 4 cosas en común? Que cada uno de esas 4 cosas representa ¿qué? Ahora sigamos. Estoy explicando el escenario ante el pueblo de Dios y lo estoy aplicando de una manera en nuestros tiempos. Por cierto, la Biblia habla que un día vamos a estar ante un tribunal de Cristo. ¿Y saben quiénes van a estar como testigos en ese tribunal? Jesús, el Espíritu Santo, su palabra y la iglesia. Interesante, ¿cierto?
Ahora sí. Primero, vemos que los primeros 2 versículos del capítulo 6 es una introducción para llamar la atención, ¿verdad?, a ese tribunal quien va a determinar aquel caso por el cual están ahí presentes en esa corte. Ahora el versículo 3, hermanos, de Miqueas 6 nos da aquella exposición del caso en forma de pregunta, de confrontación del demandador. ¿Quién está demandando al pueblo allí? ¿Quién? Miqueas. ¿Y quién representa a Miqueas? Dios. Vemos que el versículo 3, ya que ha agarrado la atención en la introducción, como en una corte, por cierto, este es el patrón que los abogados desarrollan en una corte. Primero es captar la atención. Miren, ya muchos de ustedes van a poder ser abogados. Primero captan la atención del tribunal, y teniendo esa atención comienzan con ese inicio del caso. Aquella astucia para que ellos se interesen en el caso y en la evidencia que va a presentar el que está demandando. El versículo 3, hermanos, nos da aquella exposición del caso en forma de pregunta, pero esta pregunta es una confrontación directa de Dios hacia su pueblo. Mire cuál es la pregunta que vemos en el versículo 3. Ahora vamos entendiendo cómo se está desarrollando este versículo. Mire, pueblo, ¿qué dice? Mío. ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he qué? Responde contra mí. Qué interesante. Yo me imagino a Miqueas caminando entre el pueblo, y después de haberle dicho a ellos los montes, los collados y la solidez de esta tierra como testigos, déjenme hacerles una pregunta de parte de Dios. Y les comienza a decir en el versículo 3, pueblo mío. ¿Era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel? Sí. Y les dice, ¿qué te he hecho? O sea, ¿qué daño yo he causado a tu vida? Del por qué tu reacción, del por qué tu interés o desinteresado hacia lo que yo quiero para ti, o en qué te he molestado. ¿Usted se imagina a Dios preguntándole eso a su pueblo? ¿Qué escenario? ¿Qué puede responder ese pueblo, hermanos? ¿Habrá algo que ese pueblo pueda responder en realidad? Dios preguntándole a aquel pueblo, ¿verdad?, que le llama pueblo mío. Le dice, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Qué interesante, hermano. Yo creo que hoy en día, si Jesús enfrentara a su iglesia, no cambiaría esa pregunta, sería la misma. Le diría, iglesia mía, ¿qué les he hecho? ¿Acaso el que yo haya ido a morir a la cruz por ustedes para perdón de sus pecados ha causado molestia en sus vidas? ¿Acaso del hecho de que a través de ello vencer la muerte y resucitar he podido darles una dirección nueva hacia su alma eterna, es esa una molestia? ¿Qué pudiera responder la iglesia?
¿Es una molestia? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Es una molestia en nuestras vidas aquello que Dios ha hecho por nosotros? Vemos el escenario. Mire, un escenario. ¿Ha estado usted en una corte cuando hay un caso siendo presentado? Se encuentra, si no ha estado, mire, de la misma manera que cada uno de ustedes se encuentra ahorita aquí, en silencio y la expectativa de lo que se está diciendo y meditando. Este es el escenario que el profeta dice. Mire, ¿verdad? ¿Qué es aquello con lo cual Dios les ha molestado a ustedes? Preguntas directas. Y luego, hermanos, llegamos al capítulo 4 y 5, donde después que ese abogado o ese representante ha captado ese pensar del por qué está haciendo lo que está haciendo, comienza a dar el trasfondo del caso, del por qué el demandador exige lo que exige. Comienza a desarrollar el caso. Primero capta al tribunal. Después de captar al tribunal, ahora comienza a hacer una pregunta clave, una instrucción clara que va a hacer pensar al que está siendo acusado. Y después que tiene la atención del tribunal y del acusado, ahora va a exponer el caso. Eso es lo que vemos en el versículo 4 y 5. Miren lo que dice. Dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. ¿De qué, hermanos? Te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Le dice, pueblo mío, acuérdate, haz memoria de lo que está diciendo ahora. ¿Qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? Desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Comienza a exponer el trato o el caso, por qué el demandador, o sea Dios, exigía lo que exigía. Les dice que yo les hice subir de la tierra de Egipto. ¿Dónde se encontraban ellos? ¿Qué se encontraban haciendo en la tierra de Egipto? ¿Disfrutando la vida? ¿De veramente era una vida de prosperidad para ellos? ¿Era una vida que anhelaban por el resto de su vida? Y le dice el profeta, mire, primero le dice el profeta hablando en representación de Dios. Ya que agarró la atención, le dice, mira, ¿no fui yo el que te hice subir de Egipto? Si la obra de Dios pudo haber habido alguna otra manera que ese pueblo se pudo haber libertado de Egipto, no. Si en sí, mire todo lo que Dios tuvo que hacer en Éxodo para que soltaras el pueblo. Aun cuando los dejó ir, cambió su idea y va con su ejército tras el pueblo. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que el pueblo se librara de ellos? Abrió el mar rojo. Y todo ese ejército fue muerto en el mar. Y les dice él,
Yo les hice subir de la tierra de Egipto. Luego no solo eso, le dice, yo les redimí de la casa de servidumbre. La palabra redimir quiere decir, yo traje verdadera vida a sus vidas. Ya no más, ¿cuál era su rutina diaria en la vida de ellos en Egipto, hermanos? ¿Cuál era? ¿Podían ellos planificar un día para sí? No. ¿Sabe cuál era su día diaria en la vida de ellos en Egipto? Solo una. Ellos no podían pensar por sí mismos, ellos no podían actuar por sí mismos, ellos no podían, hoy vamos a tomarnos unas vacaciones aquí esta semana. Mediodía. La única vida que existía en ellos era una vida completa de esclavitud. Diariamente, por el resto de sus vidas. ¿Es vida eso? Por cierto, eso me recuerda a muchos cristianos que vienen a este país y mire, se esclavizan con el trabajo. El trabajo pasa a ser su Dios de ellos. Sus metas pasan a ser su Dios de ellos. Le dice, cuando habla ahí de redimir, le dice, yo les di vida. O sea, ya en ustedes tener la libertad de disfrutar día en día. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir que se siente bonito el hecho de tener la libertad de planear nuestro día? O sea, hermano Elder, si usted decide, pues tengo días allá que si quiero lo tomo y aún hasta me lo pagan, y usted lo toma, ¿cómo se siente? En El Salvador dice, chévere. ¿Se ha escuchado esa palabra? Chévere. Chévere significa como que es muy bien. Muy bien. En Honduras no sé qué palabra ocupa. Aquí en Estados Unidos, cool. Es muy bueno. Pero ¿no es bonito que nosotros podemos determinar nuestras vidas? No que alguien más determina nuestras vidas y no tenemos opinión. Y les dice, mire, no solo los liberté, ¿verdad?, de Egipto, pero también les di vida a su vida. O sea, estaban muertos porque lo único que había era esclavitud. Pero ahora yo les he dado su propia, de tomar sus decisiones. Les redimí. Les dice, no solo eso, cada paso en sus vidas como pueblo, desde que los libré de Egipto, dice, yo les di guía. No los dejé solo, yo estuve con ustedes. Algunos de ustedes saben exactamente qué es estar en el desierto. Y imagínense estar en el desierto sin nadie y sin guía y sin dirección. Usted se para a ver y dice, ¿para dónde voy? Especialmente si no conoce para dónde está el norte y el sur. Mire, usted cree que va en dirección correcta, pero va más allá adentro, donde va a quedar muerto probablemente. ¿Estamos entendiendo? Y Dios les dice, mire, yo les pude haber libertado y darles la libertad y ahí dejarlos por su cuenta, dice, pero yo les di a alguien que los guiara en el desierto, en ese lugar donde ustedes no conocían. Les di a Moisés, a Aarón y a María. Ahora, no tengo tiempo para explicar lo que eso significa, ese es otro mensaje. Moisés representa el líder.
Aarón representa el líder religioso. Y escuchen, les dice en la corte, ¿verdad? Y mire, yo les liberté de Egipto. Este es mi caso por el cual yo estoy demandando lo que estoy demandando. Yo los liberté de Egipto. Yo los redimí. Yo les di vida a una vida que ustedes nunca han conocido. Yo les di un guía que los iba a llevar directamente a donde necesitaban llegar. Yo creo que es mejor ir con alguien que ya conoce que ir a solas, ¿cierto? Creo que podemos encajar con lo que está hablando con claridad. Y él está diciendo, yo les di guía y no tuvieron que pagar lo que hoy en día se paga para un guía, para salir de donde estaban. Si Jesús estuviera hoy en día exponiendo a la iglesia en una corte, él diría, escúcheme, él diría esto: yo les he libertado de su destino eterno. ¿Cuál es el destino eterno sin Jesús en nuestras vidas? ¿Cuál es? Ya no debería darnos miedos mencionar cuál es, si es que hemos puesto la fe en Él como nuestro Salvador. Pero ¿cuál era nuestro destino eterno? Escúchenme, sin Él. El lago que arde día y noche. Jesús diría a la iglesia, hey, déjame exponerte el trasfondo de mi caso, el por qué yo pido lo que pido. Fui yo quien te libertó de tu destino eterno. Luego diría él, fui yo que te ha redimido como hijo. Dice la palabra de Dios que sin venir a Él estamos muertos. ¿En qué, hermano? En nuestros pecados. Pero Él nos limpió de toda maldad y nos redimió. La palabra redimir dice, ha traído valor a nuestras vidas. Escúcheme, sin Jesús nuestras vidas no tienen valor. ¿Por qué? Porque a donde va a terminar su vida eterna. Pero Jesús ha traído valor a nuestras vidas. Aquel valor que hoy existe en nosotros como hijos de Dios existe porque Él nos ha redimido. Jesús nos diría, yo te he prometido una morada para siempre a mi lado. Wow. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué podemos reclamar en esa clase de presentación del defensor? ¿Qué podemos argumentar de eso? Nada. Si ahorita nosotros fuéramos el jurado de esa corte, ¿quién diríamos que es culpable? ¿Aquel que no quiere acceder a la demanda del que está acusando, o aquel que está acusando está demandando mucho? ¿Cuál sería nuestro veredicto? No queremos contestar porque para allá vamos. ¿Sabe cuál sería el veredicto?
el acusador no ha hecho su responsabilidad que debe hacer. ¿Hizo Dios alguna maldad en contra de ellos? ¿Hay algo por lo cual ellos deberían de estar molestos con Dios? ¿Qué ha hecho Jesús en la vida de la iglesia? ¿Hay alguien aquí que diría, como hijo de Dios, pues yo no sé para qué me libertó de mi destino eterno? Yo quería ir donde estaba destinado. ¿De veras? ¿O da gracias a Dios ahora a dónde va a pasar la eternidad? Habrá alguien aquí que diría, la verdad que yo no sé, ¿verdad? Yo estaba mejor en mis pecados y en mi maldad, y ¿verdad? ¿Para qué me redimió como su hijo? ¿De veras? La vida que tú vivías y que llevabas, ¿esa es la vida que has deseado de veramente? El valor que de veramente tenía en tu vida antes de conocerle a Él, ¿ese es el valor más grande para tu vida? El que Él nos haya prometido una morada para siempre a su lado. Dice, yo me voy a prepararnos un lugar para donde yo estoy. ¿Ustedes qué? También. Yo no sé si entendemos la iglesia, el privilegio que vamos a tener. Vamos a ser más que ángeles. Vamos a ser hijos. Somos hijos de Él. Ya somos hijos de Dios. Fuimos adoptados, dice la palabra. No como ángeles, como hijos. Por eso vamos a habitar donde Él habita, porque no somos solo ángeles. Los ángeles, ¿qué hacen? Sirven a Dios. Nosotros vamos a honrar a nuestro Padre Celestial. Los ángeles son creación, nosotros vamos a ser hijos de Él. Hay alguien que dice, ¿para qué? Yo no quería ser hijo de Él. ¿De veras? Hermano Elder, ¿usted está molesto porque es hijo de Dios? Yo creo que no. Hermano Díaz, ¿usted está molesto porque es hijo de Dios? Yo estoy molesto. No. Estamos atendiendo. Ahora, pudiéramos decir que a este punto, con lo que se ha presentado en esta corte del profeta Miqueas, era suficiente para que el acusado se rindiera a la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero no es así. Era para que se quedaran callados y decir, Señor, hemos entendido el mal que hemos hecho. Pero sabe, como todo acusador, aun cuando ha hecho la maldad y sabe que es culpable, busca la manera de evitar esa culpabilidad. Después que él termina de dar eso, en una corte, el juez le cede el privilegio al acusado de ¿qué? De defenderse. Le cede el privilegio para dos cosas. Uno, o admitir de lo que se está diciendo y entender que él es el culpable. O dos, pelear esa acusación y buscar la manera de quitarse esa acusación. Ahora, recuerde quién nos está acusando. Dios. ¿Habrá algo que ellos pudieran revelar que Dios no conoce en sus vidas?
La verdad que para ese punto, si ese hubiera sido el pueblo de Israel, hubiera entendido y decidido, ¿sabe qué? Tiene razón, Dios, perdónanos. ¿Fue esa su reacción? Vamos a ver el versículo 6 y 7. Ahora la palabra es dada a la defensa. Y mire lo que dice en el versículo 6. Ahora, es interesante porque al leerlo, suena como que, ay, si están pobrecitos, arrepentidos, han entendido. Mire lo que dice el versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios que Altísimo? Ahora, ¿qué estaban tratando de hacer con sus primeras palabras de verdad? Como todo acusador, trata de cambiar el escenario y el pensar que ya ha sido revelado sobre ellos. Trata de alguna manera cambiar ese oído a su lado, a su versión. Y comienza y dicen ellos, ¿verdad? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Suena como algo bonito, ¿cierto? Ahora, era de veramente lo que ellos estaban hablando cuando el profeta revela esto. Por cierto, es el corazón de ellos. Cuando dice ahí, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? No era una acción de humildad, sino era una, escúcheme, acción negativa diciendo, pues mira quién tú eres y mira quién nosotros somos. Se estaban en su manera de contestar, escúcheme, se estaban excusando de sus acciones rebeldes que tenían en contra de la voluntad de Dios. Y por eso nos revela todo lo demás. Dice, mire, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré a Él, dice, con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma. ¿Estamos entendiendo? Lo que ellos estaban declarando allí, hermanos, ¿verdad? Estaban dando una expresión de defensa, ¿verdad? En ellos, que básicamente, escúcheme, en todo esto, lo que ellos querían insinuar es que era difícil el agradar a Dios por quien Él era y por sus exigencias hacia ellos. Mencionan de todas esas ordenanzas que Dios les da a ellos, ¿verdad? Habla de los holocaustos diarios que tenían que hacer. Dice, ¿qué trabajo es ese de los holocaustos diarios? Mire, tenían mayor trabajo en Egipto. Y aquí ellos dicen, mire, ¿qué trabajo es ese diario de los holocaustos? El cuidado de que los holocaustos sean becerros, ¿verdad? De un año. Los millares de carneros para nuestro perdón de pecados. Luego a los 10,000 arroyos de aceite. La entrega de mi primogénito por mis rebeliones. Está hablando, mira, a todas estas cosas que nos... mire, haga la foto aquí, el que está, el acusado queriendo defenderse y diciéndole a Dios, mira, la verdad, ¿cómo podemos? Es demasiado lo que nos pides. Holocaustos. La manera de lo que los animales deben de ser presentados a ese holocausto. Y cada una de las cosas dice, ¿cómo vamos a poder agradarte? Por más que queramos, no podemos. ¿De veramente? ¿Así de difícil es Dios con nosotros, hermanos? ¿Ah? No. Esto es el problema. Cuando no
queremos agradar a Dios, todo aquello que Él nos pide se nos hace difícil, por muy leve que sea lo que Dios nos pida. ¿Qué pide Jesús al ser humano hoy en día? Una cosa: que le reconozca como su Salvador personal de esta humanidad. Una cosa. ¿Cuál es la reacción de la gente? ¿Cuál es, hermano? No, pero es que es mucho lo que Él nos pide. ¿De veras? Es que el renunciar a mi manera de ser, el renunciar a mis deseos, el renunciar a lo que yo quiero, el renunciar a aquellas cosas que me divierten. ¿De veras? Y aquello uno que Jesús pide a la humanidad hoy en día, escúchenme, lo vemos como un sacrificio en nuestras vidas inalcanzable. Es la misma manera que este pueblo estaba respondiendo. Qué dureza de pueblo, diríamos, ¿no? El tener la valentía de, en ese tiempo de corte, exponer y decir lo que Él nos está pidiendo es demasiado, porque es un Dios que nunca vamos a poder complacer por lo que Él nos pide. Qué triste reacción, ¿cierto? Y después que Él ha hablado, el tiempo se nos ha ido, tengo que avanzar. Creo que la próxima semana voy a terminar este mensaje, porque no quiero perder en un caso la conclusión final. Es esencial a determinar ese caso. Pero escúchenme, después que el acusado se defiende, el juez da una oportunidad más a lo que le llaman el cierre del caso, donde la defensa vuelve a hablar una vez más. Y eso es lo que vemos en el versículo 8. Miren lo que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Oh, que pide Jehová de ti. Él está respondiendo en lo que ellos han contrarrestado en su contestación, de decir: Él es muy difícil, no se le puede agradar. Viene Miqueas y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Hermano, hay algo de lo cual Dios nos esconde y no nos dice qué anhela de nosotros. Tenemos todo el plan de Dios para la humanidad en su palabra. No hay algo nuevo que Él esté escondiendo que nos va a revelar después. Todo está aquí. Dice aquí: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de Jehová de ti? Y comienza a decirle aquellas tres cosas que Jehová quiere de nosotros. Este es el cierre.
Ahora, el tiempo se nos ha ido. A veces la corte dura días. Así que la corte de hoy no la vamos a poder terminar. La próxima semana vamos a ver el cierre de este caso. Porque ellos han salido a la defensa de decir, mira, por más que tratemos de agradar a Dios, no podemos. Él es demasiado para nosotros. De veras. Y como cierre, Él va a revelar las únicas 3 cosas que Dios pide de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esas 3 cosas? La próxima semana las vamos a ver. Porque yo creo, hermanos, que vale la pena meditar en ellas paso a paso. Si estas son las 3 cosas que Dios quiere de nosotros, yo creo que debemos de tener el cuidado de al ser presentadas, tomar el tiempo necesario para ello. Pero este es el escenario de Miqueas. Él presenta esta situación del pueblo como que estuvieran en una corte. Ahorita, si fuéramos a dar veredicto, ¿quién diríamos que de veramente es el culpable? ¿Dios, lo que está pidiendo, o aquel pueblo que Dios ha hecho tantas cosas para él y no quiere hacer lo que Dios pide? ¿Quién diría usted que a este punto es el culpable? Si usted diera ese veredicto. ¿Ah? Si usted es igual al pueblo, usted va a decir, no, pues lo que Dios está pidiendo. Pero si usted ha entendido las declaraciones que ha presentado el acusador, el acusado no tiene más que admitir su culpabilidad. ¿Qué de nosotros? ¿Habrá algo por lo cual diríamos Dios puede exponernos como expuso a ese pueblo? Ahora, Dios no está interesado en exponernos para juzgarnos y derramar su ira en nosotros. Aún dentro de ese escenario de corte, Dios va a dar esas 3 cosas que dice. Esto es lo único que te pido. La razón de este escenario que se ha desarrollado aquí en este corte, ese profeta, es para que traigamos a cuenta la necesidad de nuestras vidas de esas 3 cosas. ¿Cuáles 3 cosas? Yo le digo,